En videos anteriores hablamos en Visual Studio la declaración de Web Services y pusimos ejemplos como los siguientes: un Web Method que devuelve una cadena de texto, uno que devuelve un valor entero que es la suma de dos de sus parámetros, un Web Method que devuelve la fecha actual, otro que devuelve una fecha pero que es la suma de X cantidad de días, un Web Method que devuelve un objeto, en este caso un objeto amigo, y que esa clase es serializable, quiere decir que las propiedades que le pongan a ese objeto serán convertidas en un archivo XML de forma automática, que no implica mayor código para el programador. Y el último método que devuelve una lista de varios objetos amigo, y que toda esa lista es la que se devuelve, y por lo tanto un XML que tiene varios objetos amigos serializados. Ahora el objetivo es hacer los web services que pueden leer cada uno de estos web methods. Vamos a abrir un objeto, otra instancia de Visual Studio. Vamos a agregar un nuevo proyecto, archivo, nuevo proyecto. Vamos a utilizar también una aplicación web, cliente de web services, ejemplos. Le voy a cambiar el lugar donde está en desktop ahora. Aceptar. Es la solución vacía, y ahora vamos a agregar un nuevo elemento que es un web form que le vamos a llamar página cliente de los web services de ejemplo. Esta página va a estar vacía, es una plantilla que está lista para pedirnos el título, ejemplo de web services, y que tiene un formulario que tiene su nombre y la típica etiqueta Run as Server, que nos indica que será ejecutado por el servidor y que por lo tanto podrá ser manipulado por ASPX. Lo que vamos a agregar aquí es simplemente en código un botón. Recuerden que podemos cambiarnos a la vista de diseño y podemos entonces arrastrar un botón y colocarlo ahí, o podemos hacerlo de otra forma. Voy a borrarlo, seleccionar y borrar. Otra vez paso a la vista de código y podemos agregarlo directamente. ASP bottom, un ID, botón de web service, un texto que aparezca, accesar, y la típica etiqueta Run as Server, diagonal, y un mayor que automático que se coloca. Y ahora tendremos que definir un evento click para este botón, que al presionarlo invocará ese servicio web. Me voy a ir a la parte de diseño y ahí verán que está puesto el botón. Le doy doble clic sobre este botón y pasamos a la parte de código. En la parte de código de toda página SPX recordarán que nos aparecen ciertas librerías, paquetes, namespaces, por default, collection, generics y link queue. Los voy a eliminar por el momento porque no se van a utilizar. Y el nombre de la página web de la SPX, que es una clase parcial. Acuérdense que la otra parte de la clase es el ASPX, el método pageLoad y el botón click. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, al presionarlo vamos a modificar una etiqueta que va a mostrar el contenido del web services. Entonces vamos a la SPX, a la parte de código, y ahí voy a agregar dentro de este mismo div un ASPX label, un ID, un resultado, un texto, le voy a poner nada, puntos, Run as Server. Importante, si no tienen un Run as Server no funciona esto, ¿sí? Fíjense cómo ya automáticamente aquí ya se le puso el click y se le asignó que el onClick está manejado por ese método. Ahora vámonos otra vez a la parte de código, y aquí lo que vamos a hacer es agregar una referencia del web services. ¿Cómo lo hacemos? En la parte de la derecha, en el explorador de soluciones,
hay una carpeta llamada referencias. Vamos a dar clic con el botón derecho y aparecen tres opciones: agregar referencia web, agregar referencia de servicio. Damos clic a agregar referencia de servicio y nos aparece listo para recibir la dirección donde está el web services. Voy a pasar a la parte del navegador donde ya tenía previamente ejecutándose el web services. Selecciono control C para copiar y me paso aquí a dirección y la pego. Fíjense que es la dirección con el punto ASMX, no es con ninguno de, no es la dirección cuando le di clic en algún botón de los que me manipularon los servicios. Y aquí ya me aparece ese web services, me aparecen los métodos, ¿no? Fíjense, métodos del web services SOAP. SOAP es el estándar que se está utilizando para pasar parámetros entre el servicio web y el cliente por medio de XML. SOAP es el estándar que define cuál es el contenido de esos mensajes, cómo van sus encabezados, cuáles son los nombres de los nodos del XML, etcétera. Y aparecen ahí todos los métodos, si se fijan son efectivamente los que tenemos, ¿no? Los que podemos accesar. Nos pide ponerle nombre a ese nombre, espacio de nombres, ese namespace. Quiere decir que nos va a generar un espacio de nombres con toda la codificación necesaria para accesar a cualquiera de estos web methods. Fíjense que son puros métodos públicos, ¿no? Como ya habíamos dicho. Entonces aquí voy a poner web services ejemplos, aceptar. Comienza a generar todos los objetos que están atrás de ello, nos genera las referencias necesarias, ¿sí? Y son colocadas. Aquí es WS ejemplos, un web service reference. Entonces se llama WS ejemplos. Podemos utilizarlo ya y ver todas las clases que nos generó dentro de ese namespace. Acuérdense, un namespace es un conjunto de clases. Entonces WS ejemplos. Fíjense cómo lo voy a volver a poner nuevamente. No sé si se verá. Aparece unas llaves que es un namespace punto y nos aparece la posibilidad de agregar una clase amigo y aparecen estos métodos. Específicamente nos interesa la clase métodos WS SOAP Client. SOAP Client son los objetos que nos van a permitir conectarnos por SOAP a esos web methods. Vamos a escogerlo y decimos que vamos a generar un objeto del web services. Lo creamos con new y ahora vamos a decir objeto WS punto y aquí nos van a aparecer pues, el hello world, ¿no? Ahí aparece el hello world, abrir y cerrar paréntesis. Quiere decir que al invocarlo nos va a regresar un object con esa cadena de texto que decíamos. Bueno, entonces vamos a colocarle aquí una variable string cadena es igual, y como aquí llega un object, punto to string. Y después vamos a poner que en resultado, que se acuerdan era la etiqueta que pusimos, en su texto va a ser igual a cadena. Podemos evitar de generar la variable cadena y directamente ponerlo en la etiqueta. Voy a guardar este proyecto y ejecutarlo. Play. Se abre una ventana de navegador. Fíjense que está utilizando el Firefox. Quiere decir que pues esto no implica problemas con el navegador. No tiene que ser específicamente el explorador de Windows. Accesar, oprimimos. Se conecta al servicio web y se restituye y se quitan los guiones en esa etiqueta y aparece el Hello World. Entonces accesamos con este ejemplo al primer web services.